Esta mañana vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Leímos un versículo. Cuando nos ponemos a pensar, el ciego se encontró con Jesús. Antes de encontrarse con Jesús, ya que él era pobre, siempre salía a mendigar, siempre tenía que extender sus manos y pedir limosna. Hoy me encontré con una buena persona y me dio muchísimo dinero. Quisiera encontrarme con personas así todos los días. Ayer no pude conseguir dinero y tampoco pude comer. Y de esta manera él vivía mendigando. Sin embargo, su vida cambió después de encontrarse con Jesús. Jesús vio al ciego y después de untarle lodo en los ojos, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Este ciego no le dijo absolutamente nada. Simplemente fue, se lavó en el estanque de Siloé y regresó viendo. ¿Y cómo es que él pudo ver? La palabra de Jesús entró en el corazón del ciego y la palabra hizo que el ciego fuera al estanque de Siloé. Hasta antes de que la palabra de Jesús entrase en el corazón del ciego, y él era arrastrado por los pensamientos que se levantaban en su interior. Cuando sentía hambre tenía que conseguir alimento. Para conseguir alimento tenía que conseguir dinero y vivía mendigando. Ese día por la mañana salió a pedir limosna y se encontró con Jesús. Jesús untó lodo en sus ojos y le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. La vida de él era pedir limosna. Por favor, deme dinero para poder comer. Hasta antes de que la palabra de Jesús entrase en su corazón, dentro del corazón del ciego, solamente estaba el deseo y la demanda física. Cuando tenía sed, buscaba agua. Cuando tenía hambre, tenía que pedir limosna, conseguir dinero y comprar comida. Pidiendo limosna, causando lástima a las personas y mostrar una apariencia, y así vivió. Después de que Jesús se encontró con este ciego en el camino y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé, él recobró la vista. Hasta ahora, ¿cómo fue su vida? Solo seguía los deseos de su carne, pero cuando la palabra de Jesús entró en él, ya no eran los deseos de la carne lo que lo arrastraban, sino la palabra de Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones, dijo. Las mujeres cuando preparan kimchi, hay una ley para preparar kimchi. Cuando preparan sopa de doenjang, hay una ley para preparar doenjang, también para preparar el arroz. Igual está la ley de vida. Hasta ahora este ciego vivió siguiendo su propio pensamiento, pero ese día pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Los 10 mandamientos estaban escritos en las tablas de piedra y fueron introducidos al arca. El corazón de Jesús sale de la boca de Jesús y se escribe en nuestro corazón. El ciego fue al estanque de Siloé. Hasta ahora él solo siguió sus pensamientos.
Ahora, no eran sus pensamientos, sino que en su corazón estaba el corazón de Jesús. Ve a lavarte al estanque de Siloé. Este ciego, cuando seguía los pensamientos de su corazón, tenía que tomar agua, conseguir comida, pedir limosna, y vivía de esta manera. Sin embargo, la palabra de Jesús, el corazón de Jesús, entrando en el corazón del ciego, echaron todo su propio corazón. Y ahora la palabra de Jesús, la ley de Jesús, el pensamiento de Jesús entraron en él. Hasta ese momento, él era dirigido por sus pensamientos. Ahora ya no era él, sino que la ley de Jesús, el corazón de Jesús, entró en el ciego. Ahora el corazón de Jesús estaba dirigiendo el corazón del ciego. Esto era increíble. Antes vivía una vida mendigando, pero cuando entró la palabra de Jesús, lo más maravilloso es que no solamente pudo ver, sino que también escuchó lo que los fariseos decían. ¿Y qué es lo asombroso de esto? Cuando ellos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Nunca habíamos visto un caso así de que un ciego de nacimiento fuese sanado. Y le preguntaban, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Yo no sé de dónde procede el que me dio la vista, contestaba el ciego. Ahora ya no era simplemente un ciego, sino que él, con palabras sabias, respondía a los escribas y fariseos al punto de que tapaba sus bocas. Desde el momento que él recibió la palabra de Jesús, ahora él tenía el corazón de Jesús. Al recibir el corazón de Jesús, la sabiduría que está en Jesús, la santidad que está en Jesús, la justicia que está en Jesús, entró en su corazón y comenzó a dirigirlo. En octubre de 1962, yo descubrí la verdad del perdón de los pecados. Con mi propio pensamiento yo era pecador. En octubre del año 1962, en la madrugada, entró un corazón de Dios a mí. Ya no soy pecador. Todos mis pecados fueron lavados. La sangre de Jesús me perdonó. Aunque yo era el mismo, antes robaba, mentía, cometía malas acciones y vivía de esa manera. Por eso yo no podía salir del pecado y siempre estaba sufriendo por el pecado en las madrugadas, lloraba pidiendo el perdón por mis pecados. Ahora mis pecados ya no me gobernaban. La palabra de Jesús, desde que entró en mi corazón, ese corazón de Jesús que está dentro de la palabra de Jesús, su sabiduría, la paz de Jesús, la santidad de Jesús, la justicia de Jesús, juntamente entraron en mi corazón. Este ciego, ¿acaso él pudo estudiar en una buena universidad? ¿Acaso él pudo educarse bien? ¿Acaso él sabía leer? Simplemente él nació siendo ciego y lo único que sabía hacer era pedir limosna. Sin embargo, la palabra de Jesús, cuando le dijo, ve a lavarte el estanque de Siloé, él solamente aceptó esa palabra. Y cuando la palabra de Jesús entró en su corazón, hasta ahora él había sido dirigido por su pensamiento. Pero la palabra de Jesús comenzó a dirigir a este ciego hacia un nuevo rumbo. Antes él mendigaba todo el día. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde queda el estanque de Siloé?
¿Y este camino no tiene baches? Disculpe, es que yo soy ciego de nacimiento y no sé dónde queda ese lugar. Por favor, ¿podría enseñarme? ¿Queda lejos? ¿Está inclinada la colina del agua? Yo no puedo caerme al agua. Un mundo distinto, que nunca había caminado hasta ahora. Él estaba yendo hacia el estanque de Siloé, recibiendo el corazón de Jesús. Así era yo. Muchas veces en la madrugada yo me arrodillaba pidiendo al Señor perdón por mis pecados. Me esforzaba por ofrendar y cuando me juntaba con mis amigos pecaba. Hay un himno que dice: después de que Jesús entró en mi corazón, tengo paz, nueva criatura soy. Para cambiarnos, Jesús no hizo otra cosa. Solamente habló a nuestro corazón. Y cuando recibimos esa palabra, toda nuestra ambición, los deseos y placeres de la carne que nos arrastraban, desde el momento que aceptamos la palabra de Jesús, la ley de Jesús escribe en mi corazón y escribe en mi mente y comienzan a dirigirme. La persona que mendigaba ayer, hoy y mañana seguirá mendigando. Pero después de encontrarse con Jesús, este ciego cambió. Ya no mendigaba. Ahora él estaba caminando hacia Siloé. La palabra de Jesús lo estaba dirigiendo hacia allá. En el año 1962, recibí la palabra de Jesús y también el perdón de los pecados. Desde ese día, aunque yo permanezco en esta carne, ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Cuando leo la palabra, me siento tan conmovido, tan agradecido, tan contento, tan feliz. Y yo quiero compartir esta palabra a otras personas. Y comencé a predicar, a enseñar la palabra, a estudiar la palabra, a creer la palabra. Y comenzaron a surgir obras increíbles. Simplemente la palabra de Jesús le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Este ciego aceptó la palabra de Jesús y fue hacia Siloé. Él aceptó el corazón de Jesús. Y este corazón que es guiado por Jesús de la misma manera, guió a este ciego dándole la vista, y él testificaba cómo era instrumento de Jesús a los escribas y fariseos. Yo también era una persona que no sabía nada. Después de que la palabra de Jesús entró en mi corazón, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Tal cual dice esta palabra, la palabra de Jesús y el corazón de Jesús comenzaron a dirigirme y ya no pude vivir como antes. Anuncio el Evangelio y las personas no escuchan al pastor Oxupar, sino que reciben la palabra de Jesús que está en Oxupar, y así es como cambian. Este hombre ciego, su vida se transformó completamente. Y él conversaba con los escribas y fariseos. Este ciego, que era un mendigo, ahora tiene la vista y se encontró con Jesús y comenzó a vivir una vida muy bendita. Queridos hermanos,
Esta verdad de que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados es tan increíble que es asombrosa. Y esta verdad que hemos recibido es igual que haber recibido el corazón de Jesús. Y Jesús nos dice, ve al estanque de Siloé. Hasta ahora, mis pensamientos me gobernaron, pero el ciego iba caminando hacia el estanque de Siloé, siendo dirigido por la palabra de Jesús. Dentro de ustedes, muchos pensamientos los han dirigido, pero es muy diferente cuando son dirigidos por la palabra de Jesús. Si somos dirigidos por la palabra de Jesús, podremos vivir una vida muy feliz y bendita. El ciego fue a lavarse al estanque de Siloé y regresó viendo. Solo siguió la palabra de Jesús. Cuando somos dirigidos por la palabra de Jesús, nuestra vida tiene luz, felicidad, sabiduría y gozo. Por eso nosotros leemos la palabra y la recibimos en nuestro corazón. Gracias.